Bendiciones para todos, un abrazo. Voy a desearles un feliz día y decirles que ayer hablábamos del tema de la religiosidad que impide el mover de Dios. Y hoy les quiero regalar un tema muy parecido, de controversia tal vez, pero es en el error que nosotros no debemos caer, y es en el legalismo. No caigamos en el legalismo. El legalismo es quererle atribuir a nuestras obras, a las cosas que hacemos, atribuirles retribución de parte de Dios. Y ya vamos a hablar de ellas. Y quiero que tomen un texto de la palabra de Dios, porque es que a veces nos tildan a nosotros los cristianos de ser legalistas, y legalista no es lo que a veces dice la gente. Legalista es querer hacer ver legal lo ilegal, o sea, lo que Dios no dijo, hacerlo afirmar como si sí lo hubiera dicho. Eso es legalismo. ¿Y qué dijo Jesús? A veces nos dicen, no, es que ustedes quieren cumplir todo al pie de la letra, ustedes quieren, eso todo no es malo tampoco, ¿por qué no se puede hacer un poquito? Otros hacen más que yo. No, eso a ustedes les gusta es también excederse. No, la palabra dice en el libro de Juan 14:15, dice la palabra que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si nosotros queremos guardar los mandamientos del Señor, ¿por qué nos van a decir que somos legalistas, verdad? El versículo 21 de Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, que si algún día le dicen a usted que usted es legalista porque quiere guardar los mandamientos del Señor, déjenlo que digan lo que quieran. Tal vez no saben dónde están parados en estos temas. Y quieren es justificar o creer ser libres para el libertinaje, para ser libres en hacer muchas otras cosas, y que eso no creo que Dios se ponga bravo, y que yo creo que si lo hago en una proporción menor que la del resto, no creo que Dios se ponga bravo, más bien, ¿cierto? Entonces, el libro de Isaías 5:20 también habla, porque hay gente que a lo malo le quiere llamar bueno, y el Señor dice, ay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y la gente dice, no, es que yo no creo que sea malo tanto hacer ese tipo de cosas. Ya saben ustedes de qué cosas me estoy refiriendo, las muchas cosas que a Dios no le gustan. Y yo no creo que a Dios no le gusten estas cosas. No, pues no creo que sea tan malo. Y a lo malo le quieren llamar bueno, y a lo bueno le quieren llamar malo. O sea, lo bueno que hace el cristiano, que se quiere guardar para Dios, que quiere buscar su santidad, a la niña que se quiere guardar para Dios, que dicen las otras, no se preocupe, eso no es malo, busque el novio, esté con él, y su mamá es una envidiosa, sus papás eran lo mismo antes y ahora no quieren que usted lo haga, no quieren que usted sea libre, hágalo. A lo malo le quieren llamar bueno. Y cuando los escribas y los fariseos hablaban con el Señor les andaba duro, les decía en su cara, siempre, yo desde ahí les he dicho que Jesús vino a acabar con eso, un choque de frente contra la religiosidad que había en el pueblo judío y con el legalismo que había. ¿Qué legalismo había? Miren en el libro de los Hechos, capítulo 15, y habla de una discusión que tuvieron. Los que han leído este pasaje entienden que porque ese fue el primer concilio, y dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice, entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, los enseñaban. ¿Qué les enseñaban? Que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. O sea, le estaban atribuyendo a la circuncisión física poderes de salvación, que iban a ser salvos solamente porque se iban a circuncidar. Y esto no era así. La circuncisión nada valía, ya nada valía.
¿Por qué? Porque Jesús ya había venido. Hay algunos que se atreven también a decir y a darle al agua poderes también de salvación, como si fuera mágico eso. O sea, usted se bautiza y usted es salvo. Y hablan del libro de Marcos, de capítulo 16 y versículo 16, donde dice que el que crea y se bautice será salvo. O sea, como si fuera la fórmula ahí. Pero es que deja ver que el que no crea será condenado. Porque usted podrá haberse bautizado, mi hermano. Pero si usted no hace lo recto delante de Dios, se va a condenar con bautismo y sin bautismo. Se va a condenar. Con tu bautismo se va a ir al infierno. Entonces hay gente que le atribuye al bautismo poderes de salvación, que se van a salvar solamente porque bajaron a las aguas, y eso no es así. Estos decían también que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos, o sea que se iban a condenar. Eso no dice la Biblia, eso creían ellos por el legalismo en el que vivían. En el libro de Gálatas hay una explicación fácil de poder entender. Gálatas 2, 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por las prácticas que hacían, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, o sea, limpiados, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, ahí no dice unos, otros, ahí dice que nadie. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos limpiados por la sangre del Cordero. Dice en Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oh, sí se dan cuenta que a nosotros no nos limpia el hacer ningún tipo de ritual, a nosotros no nos limpia el leer la palabra todos los días, a nosotros no nos limpia. Hay personas quienes dicen, es que si usted no diezma se va a condenar. Es que si usted no es cumplido los diezmos se va a condenar. Es que si usted no ofrenda tanto usted se va a condenar. No le atribuyan ni al diezmo. Vea qué pasó con el fariseo y el publicano. ¿Qué pasó con el fariseo y el publicano? El fariseo decía eso. Es que yo sí ayuno, Señor, yo no soy como este. Yo sí diezmo y ayuno 2 veces a la semana. Vea, usted podrá ayunar. Es que vea, no estoy diciendo que no ayunen, no estoy diciendo que no donen a la obra, yo no estoy diciendo eso, no le estoy diciendo que dejen de orar, nada de eso. Eso es lo mínimo que un cristiano tiene que hacer. Es lo mínimo que tiene un cristiano que hacer. Lo que yo estoy diciendo es que no le atribuya que porque usted hace eso va a recibir beneficios de parte de Dios, va a recibir salvación de parte de Dios, va a ser limpiado de parte de Dios solamente porque usted lo hace. Porque si no, cualquier persona digo, no, yo oro un ratico, yo leo un ratico y cumplí con lo mío. Hay gente tan legalista que a veces llegará a la iglesia, he escuchado por ahí, ay, es que llegué a la iglesia y sentí un descanso, tenía unas ganas de ir a la iglesia. Y si no hubiera iglesia como en estos tiempos, ¿cuánta gente hay tirada en estos momentos? Porque cerraron las iglesias de verdad. No hay iglesia, entonces no se va a sentir bien. No hay iglesia, entonces no va a comunicarse con Dios. No hay iglesia, entonces no va a ayunar en su casa. Entonces solamente quieren cumplir con algo para hacerse ver bien y buscar el favor de Dios. Y el favor de Dios no se consigue con las obras. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8 dice que somos salvos por gracia. O sea, el Señor ya pagó en la cruz. Esto ya está pago. De nosotros es hacer la voluntad de Dios y caminar en santidad, buscar la santidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros porque el precio ya fue pago hace 2000 años. Decir que si yo hago todo ese tipo de prácticas, todo ese tipo de rituales, me gano el favor de Dios, es decir, que lo que el Señor hizo en la cruz
fue inconcluso. Y la palabra dice que cuando el Señor, estando en la cruz, dijo consumado es, o sea, hecho está, listo está, he cumplido aquí. ¿Cómo vamos a decir que Cristo pagó en la cruz, pero le quedó haciendo falta algo y eso lo voy a suplir yo con mis diezmos, con mis oraciones, con leer la palabra de Dios, con llevar mercados, con dar regalos, con ir a la iglesia, con servir en la puerta, con predicar, con hacer esto, con hacer lo otro? Porque usted también estaría diciendo que la obra de Cristo quedó inconclusa. Y la obra de Cristo no quedó inconclusa. Fue un sacrificio único, vivo y para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Y Él es quien limpia nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Eso decían los... Vean lo que dice en el libro de Mateo. Es que uno se admira de encontrar tanta cosa en la palabra de Dios. Un poquito largo, lo leen en sus casas. Mateo capítulo 15, pero dice que cuando se acercaron los escribas y los fariseos, le decían a los discípulos, le decían a Jesús, oye, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y nos siguen la tradición de los ancianos, la están quebrantando. Y Jesús dice, hombre, métanse en la cabeza, que tienen en esa cabeza. Yo creo que Jesús decía, esta gente en qué piensa, en qué ha venido caminando. Pero como no creen en Jesús, el legalismo lo tenían metido y la religiosidad la metían acá. Lo que Jesús les estaba diciendo, y Jesús les dijo, Jesús les dijo, hipócritas en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de él. Lo que sale de tu boca es lo que realmente contamina al hombre. ¿De qué estás lleno tú? ¿Qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué tienes en tu pensamiento que te hace hablar, que te hace vender a la gente? ¿Quién eres tú realmente? De lo que tú hablas. Detente un momento y examínate un momento. ¿De qué tanto hablas? Dime de qué tanto hablas y te diré quién eres realmente. Así son las cosas. Y Jesús dijo, poniéndoles un ejemplo lo más de fácil y queriéndole decir, ustedes son unos... Yo creo que así Jesús dijo, ustedes son unos... Aterricen, hermano. Porque lo que entra por la boca va al vientre y pasa a la letrina. ¿Entendieron o no entendieron? Y es tan tremendo esto que Pedro todavía le dice en el versículo, dice, Señor, explícanos esto. Y Jesús en el versículo 16 le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hombre, Pedro, no, ¿ustedes también? No, ellos tal vez, pero ustedes que andan conmigo, ni ellos querían entender el tema del legalismo en el que venían. Ellos querían caminar también. Estaban formándose con Jesús, pero no querían entender. Hay gente hoy en día que lleva tiempo en las iglesias y todavía siguen en ese legalismo de creer que porque hacen cosas, que porque hacen obras van a recibir el favor de Dios. Y mi hermano, usted no va a conseguir nada con eso. Vea, usted se podrá meter con su iglesia, con su escuadrón de guerra de la iglesia, con su casa, en ayuno queriendo salvar la cuadra, queriendo salvar a su familia. Y ayunando 10 días que el Señor responde de oración. Pasajes en la Biblia donde el Señor respondía. Claro, pero hubieron ocasiones donde el Señor hacía ayunar y no respondía. Entonces eso no es de que si yo ayuno aprieto a Dios, de que si yo ayuno le doblo el brazo a Dios. Yo ayuno y Dios usted responde. No, Señor, con Dios no es así. Es la voluntad del Padre la que dice. Nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es eso, es ayunar, es orar, es leer la palabra por amor a Dios, por el temor, el respeto a Dios, por quererlo conocer más a Él, no por recibir beneficios de Dios supuestamente, ni de purificación, porque lo que nos purifica y nos limpia la sangre de Cristo, ni de salvación, porque ya somos salvos por gracia. No caigas en el legalismo, te lo digo hoy, de corazón, en fe en el Señor, porque la deuda ya fue paga.